Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la tutoría número 2 del curso de Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones. Disculpen el nivel de mi voz, pero estoy prácticamente afónico. De hecho, pensé en cancelar la tutoría, pero bueno, quería hacer un esfuerzo y respetando el tiempo de ustedes también para desarrollar la tutoría. Tendremos una tutoría corta por razones evidentes, pero la idea es que podamos desarrollar por lo menos la planificación que yo tenía. Entonces, antes de empezar la tutoría, por lo menos que yo tenía planificada, yo quisiera consultarles si de lo visto hasta este momento, tanto del foro 1, el foro 2, el laboratorio 1 y el laboratorio 2, tienen alguna pregunta o de lo que viene, que es durante esta semana, el laboratorio número 3. Profe, yo nada más así como a modo de sugerencia, Claro. los colores que se usan en los documentos que suben, digamos, en los laboratorios, vieras cómo al menos a mí me afecta mucho porque es poco legible ese color azul oscuro y me costó leerlos, pero bueno, yo ya terminé los tres laboratorios porque por cuestiones de tiempo no podía extenderlos hasta el domingo, entonces tenía que hacerlo rápido. Pero no. Yo le voy a trasladar su preocupación, digamos, al coordinador, porque esos documentos, digamos, vienen desde la coordinación de la cátedra. Entonces yo me comprometo a trasladarle los documentos, o sea, a trasladarle esa inquietud. Tal vez en blanco, sí, que sean en el De que fondo sea en blanco. blanco y negro. Yo personalmente también comprendo lo que ustedes mencionan y pues es bastante más sencillo, es más plano, ¿verdad? Sí, sí, con respecto a los laboratorios, pues no, Jay, me ha tocado de investigar bastante. Eso lo vi hace 20 años en el colegio. Y pues no, Jay, ahí un poquito sacarse el arrumbre soldando también. Ok, perfecto. Eh, ok, vean, vamos a hacer, como le digo yo, un pequeñísimo repaso, sobre todo, digamos, en este caso. Uy, ya lo perdí. Deme un segundo, por favor. Eh, un segundo para bajar el... Profe, Sí, señor. respecto al laboratorio, el último, vieras que yo tengo unas duditas, pero en cuanto al tipo de mediciones o en general, ¿qué es el Hey, objetivo al que se quiere llegar? ya lo vamos a ver. Ya lo vamos Ok, a ver, porque parte es comentarles digamos, el laboratorio número 3. Pero bueno, vamos a ver un momentito. Déjenme un segundo, que no sé por qué se me cerró. Este es el laboratorio número 1. Ven el compartir pantalla, ¿verdad? Sí lo ven. sí. Sí. Ok, nada más, este era un circuito bastante sencillo de divisor de tensión, ¿verdad? Aquí está la batería y las 3 resistencias, ¿verdad? Que son resistencias en serie. Entonces, de lo comentado en general, los reportes y que fue la realimentación que les di, no necesariamente de ustedes dos, sino en términos generales. Cuando es un circuito en serie, yo tengo la corriente que fluye por todo ese circuito, ¿verdad? La corriente es como si tuviera yo un tubo con agua, ¿verdad? O sea, no puede haber, a diferencia de un tubo de agua, no puede haber fugas, no puede haber una corriente que salte. Necesito un camino cerrado para que haya una circulación de corriente, ¿verdad? Entonces, en este caso, perdón, el voltaje que yo tengo en la batería se distribuye de manera proporcional entre las 3 resistencias de acuerdo a los valores que yo tengo de resistencias, ¿verdad? Y por eso se dice que es un divisor de tensión o un divisor de voltaje. Algo importante es que parte de los objetivos de los laboratorios 1 y 2, que eran, digamos, replicar el mismo caso, era construyo este circuito en simulación. ¿Cómo? Bueno, yo tengo que es una batería de 9 voltios y las 3 resistencias que escogí con los códigos de colores de la resistencia, yo puedo determinar cuál es el valor teórico de las resistencias, el valor nominal.
y con esos valores construyo el circuito y lo simulo y determino cuál es el voltaje en cada una de las resistencias. Esa es la parte, digamos, teórica que puedo comprobar por simulación. A la hora de construirlo en la protoboard, algo que yo tenía que garantizar era que con el instrumento de medición yo midiera cuál era el valor de cada una de las resistencias que yo había escogido, que va a ser idealmente muy cercano a ese valor nominal que determiné por el código de colores, pero que no tiene que ser necesariamente exactamente el mismo. Qué sé yo, una resistencia de 1 kiloohmio puede tener un valor real que yo puedo comprobar por el instrumento de medición de 1.01 o 0.99, ¿verdad? Está en el rango de tolerancia. Igual la alimentación yo tenía que comprobarlo. ¿Para qué? Para determinar que esa batería puede ser que no me entregara 9.00 voltios, sino que me entregara 9.06, 9.03 voltios y de esa manera comprobar o validar que lo que yo había obtenido en simulación lo podía obtener en el prototipo, en la protoboard. El laboratorio 2 pues es básicamente lo mismo, pero ya ahí soldando el circuito en la tarjetita que tenían ustedes. No sé si esa parte quedó clara en el sentido de esas diferentes etapas que tenemos que tener. ¿De eso hay alguna pregunta? No, señor. Ok, perfecto. Para el laboratorio número 3, lo que tienen que construir es este circuito, ¿verdad? Este circuito con la fuente, la resistencia ya de los valores concretos que se les dicen aquí, los diodos, los capacitores y sobre todo el transistor, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Ustedes podrán incorporar en el reporte el valor de un voltaje, el valor de la corriente por un ramal con un instrumento de medición. Pero lo que buscamos aquí con el transistor, con los diodos y con la configuración del circuito es ver la intermitencia de las luces de los diodos. Vean que el nombre del laboratorio es intermitentes con transistores. O sea, lo que buscamos es que estas lucecitas que se ven aquí sean intermitentes, o sea, vayan cambiando cuando se ilumina una o cuando se ilumina otra. Cosas importantes que hay que tener aquí. ¿Cómo hago la conexión con los transistores? Porque vean que yo tengo un transistor, perdón, sí, un transistor con 3 patitas, ¿verdad? Pero ese transistor con 3 patitas lo tengo así o lo puedo tener así, ¿verdad? Entonces que vean el dispositivo de frente con estos numeritos. Igual, súper importante, cómo conectar el capacitor. ¿Cuál es el menos y cuál es el más? Que el capacitor normalmente lo tiene indicado. Si comete un error en esto, el capacitor se puede dañar o puede hasta tener una pequeña explosión. Entonces, para que tengan mucho cuidado a la hora de conectar y verifiquen que conectan el negativo y el positivo como corresponde. Este cuidado no hay que mantenerlo con las resistencias, ¿verdad? Por el tipo de elemento que son. Entonces, esto sí es muy importante que respeten, sobre todo en los transistores, en los capacitores, la forma de conectar, ¿verdad? Los diodos y las resistencias no hay que prestarle tanto cuidado a esta parte, ¿verdad? Vean que es construir el circuito. Paso 2 ahora bueno, el circuito de la protoboard. El primer paso era la simulación y luego realice las pruebas correspondientes para confirmar la intermitencia. Ahí, como les digo, sean creativos, intenten tomar mediciones, intenten verificar cosas. Puede ser que no necesariamente ustedes de manera teórica puedan comprobarlo, pero vean que en simulación ustedes pueden decir, bueno, yo en un punto determinado de este circuito, ¿verdad? Qué sé yo, en este punto del capacitor, que es el negativo, yo aquí en la simulación le puedo poner un medidor de voltaje y puedo comprobar que el medidor de voltaje dice que el voltaje es de tantos voltios.
y vengo aquí, busco el mismo punto del circuito con el instrumento de medición, con las dos puntas mido y veo que el valor es bastante cercano. Ok, compruebo nuevamente que teoría y simulación van de la mano, ¿verdad? Vean que la rúbrica, bueno, en fotografías, tomen tantas fotografías como se pueda. Si quieren subir videos pequeñitos, pueden subirlos, ¿verdad? Todo para facilitar la evaluación. Vean que la rúbrica es diferente, ¿verdad? Aquí la rúbrica se va a evaluar con 3 niveles en estos puntos. Entonces, verifiquen que hayan hecho todas estas cosas que son las que se le van a evaluar y que el informe contiene evidencia de todas esas etapas. Esa parte es muy importante. Es un laboratorio con un poco más de elementos, pero igualmente es muy sencillo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Cuando se habla de identificar el circuito, bueno, ¿a qué se refieren? O sea, armarlo, a montarlo en el LiveWire. Sí, identificarlo es que usted diga, bueno, ok, yo tengo este circuito, tengo todos estos elementos que le dicen aquí, yo puedo irlos identificando, ¿verdad? Aquí tengo una batería, 1, 2, 3, 4 resistencias, ¿verdad? Ve aquí tengo 2 resistencias de 1 kilo ohmio, 2 resistencias de 100 kilo ohmios, ¿verdad? Tengo 2 transistores, tengo los LED de diferente color. De aquí yo identifico de estos elementos que lo puedo montar en el simulador y después de estos mismos circuitos que ya yo tengo claramente identificado, puedo tomar medidas, como les digo, y lo puedo trasladar a la protoboard. Lo puedo trasladar a la protoboard respetando estas conexiones. No sé si me... Okay. Sí, sí, sí. Otra preguntita que tenía, cuando yo monté este circuito en el LiveWire y lo corro, no hace intermitencia de los LEDs No, en porque el simulador. estos LEDs no, como tal, no son, digamos, interactivos. Aquí yo lo que puedo ver es que tiene que haber si puedo poner algo que me grafique el voltaje en el tiempo, tiene que haber algo que vaya variando, ¿verdad? Algo que tenga una cierta intermitencia. Entonces, eso yo lo puedo ver graficando cuál es la forma de voltaje. En el caso anterior, si yo hubiera graficado el voltaje en el tiempo, el voltaje era una línea constante, ¿verdad? En este caso es posible que yo tenga una variación que haga que le llegue el voltaje al LED, ilumine, pero luego se lo quite. ¿De qué va a depender esto? De esta parte de los transistores, ¿verdad? Porque justamente el transistor es el que va a ir variando y puedo ir comprobándolo de esta manera. Ok. Profe, una pregunta. A la hora de montarlo, digamos, ustedes dan como unos cables largos. Yo hice cables más pequeñitos, ¿verdad? Alambres más pequeñitos. No hay problema con eso. No. De hecho, ya yo no sé ahora qué tan fácil sea conseguir, pero no sé si han visto esto de cuestión de los pares telefónicos, que son cables muy delgaditos que se utilizaban antes para conexión telefónica. Sí, es que yo tenía de esos, entonces por eso le puse eso. Un circuito, digamos, lindo, ¿verdad? Implementado en protoboard, uno cortaba los pedacitos del cable, le doblaba las puntitas, todo eso es totalmente permitido, ¿verdad? Sí, intente tomarle una foto, ¿verdad? Donde se vea que las conexiones pues están bien. Recuerden que en la proto una misma línea de puntos en un bloque es el mismo punto, ¿verdad? Y que justamente yo de ahí saco las diferentes conexiones. Sí, de hecho, a mí, digamos, en el simulador, yo lo que hice fue que lo puse, tiene una parte donde se puede poner como la parte lógica, creo, a mano izquierda, y ahí sí me tiraba la intermitencia entre los dos puntos. Bueno, esas son cosas, recuerde que en los foros ustedes pueden compartir esos tips, ¿verdad? Que me parece muy interesante.
pero es eso. Importante es que además del archivo de simulación que tienen que subir, hagan las capturas de las simulaciones como tal, ¿verdad? Todas esas cosas sean muy gráficos, ¿verdad? En esa parte, pero a veces es más fácil antes de tomarle una foto con el teléfono a la pantalla de la computadora, mejor hagan una captura de pantalla porque eso hace que la imagen sea más clara, ¿verdad? De acuerdo, sí. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran o algún otro detalle de esas prácticas que quieran desarrollar. Yo no, es que ya la mandé hecha más bien. Bueno, igual recuerde que puede actualizarla en caso de que se le ocurra alguna cuestión o que quiera mejorar algún detalle hasta el día límite, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Como les digo, o digamos para Oscar, que creo que es quien no la ha hecho, no sé si ya la envió, ¿verdad? Pero igual para las personas que vean el video tutoría y no lo hayan hecho, importante tener cuidado en la forma en la que uno conecta los transistores y conecta los capacitores, ¿verdad? Entonces, Como está en el diagramita ese, así es como hay que conectarlo. así es como hay que conectarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que igual usted tiene dos patitas, lo puede conectar así o lo puede conectar así. En el caso de las resistencias, por ejemplo, es igual, pero en el caso de los capacitores o de los transistores, no es lo mismo, ¿verdad? Incluso en el caso del diodo también hay que tener cuidado porque le tiene que llegar esa en un sentido que tiene que circular la corriente, ¿verdad? Entonces, por eso el diodo se dibuja como con esa flechita, ¿verdad? Porque va en esa dirección. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, ok. Jóvenes, muchísimas gracias por haberse conectado, de verdad que yo valoro muy positivamente que se hayan tomado el tiempo para pues conectarse a esta tutoría. La de hoy, como les digo yo, es cortita por razones obvias, ¿verdad? Pero por lo menos hicimos un repaso. En la tutoría 1 habíamos visto lo de los foros, ¿verdad? En la tutoría 2, que es esta, estamos viendo el laboratorio 1 y 2 que ya las entregaron y comentamos el laboratorio 3, ¿verdad? Igualmente yo por el sitio de virtual espero que hayan visto que yo respondo lo más rápido que pueda, ¿verdad? Me conecto todos los días a diferentes momentos, ¿verdad? Para poder solventar las dudas. Entonces cualquier cuestión que haga falta, pues no duden en contactarme por ahí. Nuevamente agradecerles a quienes se conectaron y que pasen muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.